Colombia una nueva opción. El Nodo en Vivo. Con todo el análisis y lo que pasa en Colombia para que usted esté informado. Bienvenido. Dirige Jennifer Gallón. Buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todos los que se conectan por medio de las redes sociales en la plataforma del Nodo Colombia. Quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes al Nodo en Vivo, un espacio de opinión, de análisis y de discusión, en donde hablamos de las noticias y de los hechos principales de Colombia y el mundo. De igual forma, quiero darle la bienvenida a nuestro equipo de trabajo, Andrea Monsalve, Javier Fernández, Estefanía Flores y José Ignacio Murcia. Bienvenida, Andrea. Jennifer, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que se conecta a esta hora en el informativo del Nodo, que como tú dices, lo ideal es poder estar informados de las últimas noticias y los últimos acontecimientos en nuestro país y en el mundo. Y estos son los titulares. Matarifes de la verdad, verdugos de la verdadera memoria histórica. Vamos a estar hablando acerca de esta nueva novedad que tenemos en nuestro país. A través de las redes sociales, los ciudadanos también han revelado un contrato firmado por la denominada JEP en el mes de marzo con la cuestionada empresa Subatours, subcontratada por Market Medios para organizar la logística de Juan Manuel Santos por más de 2.400 millones de pesos. La Armada Nacional destruye 3 grandes laboratorios de coca del ELN en el Chocó. Por otra parte, hay una alerta por desbordado crecimiento de frentes activos de las FARC, de disidencias que contarían ya con 4.600 hombres en 20 departamentos del país. Esto y mucho más hoy aquí en el informativo del Nodo. Bienvenidos. Así es, Andrea, y desde ya quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, el Nodo Colombia, y de igual forma podrán seguir la página, los invito, la página de casaycarro.co. Asimismo, podrán acceder también por medio de nuestra plataforma al newsletter y a todos los beneficios que les ofrecemos siguiendo nuestros informativos. Les comento que en este espacio también estaremos hablando con Jonathan Delgado, un abogado experto en Derecho Económico y en Derecho Administrativo, hablando de la reforma tributaria en época de pandemia. Como les mencionaba Andrea, Matarife generó polémica, un tema muy álgido en las redes sociales debido a todos los temas que maneja. Matarife, como le hemos dicho en otras ocasiones, es las FARC, sus comandantes están bien el M-19 y cómo por medio de esta memoria histórica se lleva a cabo ayudar a los crímenes de los terroristas y no a lograr la verdad histórica que piden los colombianos y las víctimas de las FARC y de los grupos terroristas. Matarife creó un programa en el cual precisamente menciona y refiere una memoria amañada, una memoria de la historia de Colombia, y pues algunos dirigentes se han dirigido en redes sociales respecto a dicha publicación. También entonces muchas personas y columnistas han mencionado que Matarife precisamente al defender cada uno de estos episodios que tienen una verdad manipulada de la opinión pública, pues no reflejan la realidad de Colombia. Entonces pues esperamos que las personas puedan indagar más sobre esta persona, este autor, y sobre lo que está publicando también en redes sociales, el programa y todo lo que se refleja sobre los crímenes de lesa humanidad y las masacres ocurridas en Colombia. Es definitivo, como lo dices Jennifer, definitivamente Colombia no es la excepción de esa fórmula, ya que hace más de 7 décadas de crímenes atroces, la izquierda armada ahora se sienta en el Congreso y ahora es la directriz de la moral en nuestro país, así que invitamos a todas las personas a que se informen, a que no coman entero, diría yo, y a que puedan de verdad ser críticos y conocer cuál fue nuestra verdadera historia y la verdadera memoria de nuestro país, que además incluye, como tú lo compartías, Jennifer, la historia de tantas víctimas que ha tenido nuestra historia y nuestro país. Por otra parte,
como les contaba a través de las redes sociales, ciudadanos han revelado un contrato firmado por la denominada JEP, la denominada Justicia Especial para la Paz, en el mes de marzo, exactamente el 4 de marzo, con la cuestionada empresa Suba Tours. ¿Por qué cuestionada? Porque esta empresa en el año 2012, cuando se hizo la cumbre en Cartagena y todo este proceso de paz, salió un escándalo, digamos que de que ellos habían gastado en logística más de 6.500 millones de pesos en todo lo que fue la logística de esta cumbre en Cartagena. Así que se están revisando diferentes tipos de irregularidades, sobre todo en la licitación por parte de Market Medios, que además se asocia a diferentes nombres de empresas. En un tema de irregularidades definitivamente en la contratación, y sobre todo nos preguntamos definitivamente si estos recursos definitivamente fueron destinados a, digamos que este contrato habla puntualmente de que los recursos fueron destinados a tiquetes para el presidente Santos. Realmente nos preguntamos, ¿realmente estos recursos fueron destinados para esto? Definitivamente en la logística de movilización, el expresidente se gastó todo esto, o a dónde fueron a parar estos recursos. ¿Tú qué crees, Jennifer? Sí, pues evidentemente, como lo menciona Andrea, ha generado polémica este contrato, no solo por el sobrecosto que excede los 6.500 millones de pesos, sino también porque esta firma, que desde el 2012 fue cuestionada precisamente por el manejo irregular en operaciones logísticas operativas en la cumbre de Cartagena, es también la que apoyó en su momento y dirigió todos los temas del gobierno de Juan Manuel Santos, que en ese momento generó también polémicas por esos contratos tan altos, con cifras tan altas, y de igual forma por las irregularidades en estas contrataciones, que también fue llevada a cabo por esta firma que se llama Market Medios. Esta firma también fue la que licitó en varias ocasiones con el Estado cuando se encontraba Juan Manuel Santos, y en varios aspectos se llevaron a cabo investigaciones para, pues precisamente porque generaba un sobrecosto en esa contratación, y de igual forma porque se contrataba simultáneamente con varios nombres y todos asociados con Juan Manuel Santos. Esperamos que los organismos de control revisen, vigilen esta contratación, porque la JEP no puede seguir saltándose la ley por la faja. Bueno, Andrea, ya otra noticia es que, por ejemplo, la policía y los organismos de control han alertado sobre el desbordado crecimiento de las disidencias de las FARC en varios territorios de Colombia. Aproximadamente la policía y los organismos de control mencionan que ya ha excedido los 4.600 hombres en los 20 departamentos. Recordemos que en los últimos meses y también en época de cuarentena, estas disidencias se han fortalecido, han seguido realizando actividades ilícitas, han seguido fortaleciendo sus frentes, también tienen aproximadamente 32 grupos en estos 20 departamentos que les menciono, y también un reporte de inteligencia menciona que las disidencias también estarían detrás de fortalecer 4.000 personas, de poder vincular a 4.000 personas en sus filas. Concretamente, se estaría hablando de 4.000 hombres armados integrantes de las organizaciones criminales que están haciendo presencia en 20 departamentos, y que tendrían 32 estructuras armadas precisamente para poder controlar estos territorios. Así como tú lo dices, Jennifer, y precisamente según también la información del coronel John Marulanda en entrevista en El Nuevo Siglo, él dice que aunque la presencia de estas organizaciones criminales sigue siendo reducida en diferentes zonas del país, pero es gracias al narcotráfico que estas organizaciones y estas estructuras han aumentado considerablemente. Y es justamente gracias a esto que queremos compartirles también esta noticia, y es que la Armada Nacional destruye 3 grandes laboratorios de coca del ELN en el Chocó. Gracias a operaciones conjuntas, la Armada Nacional ha logrado en las últimas horas
la destrucción de 3 laboratorios de coca del ELN en el departamento justamente del Chocó, como lo mencionamos anteriormente. Esta es una de las razones por las cuales están empezando a crear las disidencias, pero la Armada Nacional ya está tomando cartas sobre el asunto y están trabajando en todo este asunto. Gracias a justamente, como les comparto, a operaciones conjuntas, la Armada Nacional ha logrado en las últimas horas la destrucción de estos 3 laboratorios. De acuerdo a la información dada a conocer por las autoridades, se llevaron a cabo 2 operaciones paralelas, llevadas a cabo por unidades de la Fuerza Naval del Pacífico adscritas a la Brigada de Infantería de la Marina número 2, logrando la ubicación de los 3 laboratorios puntualmente, que evidentemente pertenecían a diferentes frentes del ELN, y la segunda operación fue llevada a cabo por el Batallón Fluvial de la Infantería de Marina número 24. Esto fue en la quebrada Taparal, ubicada en Litoral San Juan. Los laboratorios de coca pertenecen al Frente Ernesto Che Guevara de la organización criminal y al margen de la ley del ELN. Sí, Andrea. Esta noticia también pongo en contexto a las personas que en las últimas semanas se había generado una polémica en torno a la pérdida de unos botes por parte de la Armada Nacional, pero en esta ocasión ya no se está hablando de un error o de una falla por parte de la Armada Nacional, sino que fue un éxito estas 2 operaciones en las cuales se incautaron estas grandes cantidades de coca, las cuales precisamente son manejadas y controladas por grupos criminales y por grupos de narcotráfico, no solo asociado, no solo colombianos, sino también de México y de otros territorios. Entonces, esperamos también que la Armada y todas las instituciones del Estado sigan cumpliendo y sigan dando estos resultados satisfactorios para poder disminuir esa cantidad de coca y que pues a Colombia la sigan reconociendo únicamente, o no solo únicamente, sino que tengamos pues tristemente ese reconocimiento internacional por producir grandes cantidades de coca que se llevan a todas partes del mundo. Muchas gracias, Andrea. Estas fueron las principales noticias del día y quiero comentarles que no pueden olvidar seguir nuestra página casacarro.com y suscribirse también a nuestro newsletter de El Nodo Colombia para poder recibir beneficios y estar al día en las noticias y todas las informaciones de los temas de coyuntura general. El día de hoy, además, estamos hablando de la reforma tributaria que se requiere en este momento y en esta época de cuarentena. Para ello, hemos invitado al abogado Jonathan Delgado, quien es experto en derecho administrativo, tiene experiencia en el sector público y privado, además es docente del área de derecho administrativo, derecho del Estado, y quien nos va a hablar y nos va a contextualizar sobre esa reforma tributaria y sobre esos temas que son cruciales para el bolsillo de los colombianos, que es el pago de impuestos. Entonces, para ello quiero darle la bienvenida al doctor Jonathan Delgado. Bienvenido, doctor Jonathan Delgado. Muy buenas tardes, Jennifer, ¿cómo estás? Muy complacido porque me hayan dado la oportunidad de participar en el programa. Muchas gracias, doctor Jonathan. Es un gusto tenerlo con nosotros, hablando de este tema tan necesario y pues que no solo afecta al colombiano de a pie, sino también a los empresarios y a todas las personas que somos contribuyentes y que tenemos que pagar impuestos a pesar de encontrarnos en esta situación de calamidad y que muchos de nosotros hemos perdido el trabajo o que no tenemos ingresos para poder sufragar estas obligaciones tributarias. Entonces, precisamente, contextualizando a nuestros seguidores, les quiero comentar que estamos hablando de los cambios tributarios que deberían aprobarse en época de pandemia en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta lo que le mencionó doctor Jonathan, ¿cómo cree o cuál cree que ha sido la principal afectación en este periodo de pandemia? ¿Y cuál sería una solución para la clase trabajadora respecto al tema tributario? Bueno, Jennifer, primero que todo, pues es necesario hacer varias precisiones. La primera es esta. Resulta que en materia tributaria, pues obviamente se supone que eso nos impone una carga impositiva a todas las personas que estamos laborando o que de alguna u otra manera estamos participando del sector productivo del país. Obviamente, pues se supone que
en materia tributaria el impuesto va encaminado a generar unos beneficios propios del Estado. Sin embargo, también esto propende por el bien común y el bienestar de la sociedad. Pero, ¿qué es lo que sucede? La única forma de poder generar y garantizar el desarrollo del Estado en este momento de época de pandemia implica una serie de situaciones que están golpeando de manera directa el sector productivo del país. ¿Sí? Es decir, esto no es un tema aislado, esto no se puede manejar solamente como un asunto de derecho tributario, ¿sí? Y no se puede manejar solamente como un asunto de derecho laboral. Esto obedece a un asunto que en palabras de Carl Schmitt vendría siendo como la excepción realmente a la regla. El impuesto se puede pagar en la medida en que nosotros nos encontramos en una situación de normalidad en el país, pero evidentemente en este caso lo que salta a la vista es que la pandemia, el tema del coronavirus ha impactado de un modo grave las finanzas no solamente nacionales, sino internacionales. Y asimismo, a su vez, también ha impactado el bolsillo y la economía doméstica de cada colombiano. En este caso, es menester de mencionar que prácticamente en este momento el colombiano de a pie, y no solamente el colombiano de a pie, sino los grandes empresarios y los trabajadores se están enfrentando a dos situaciones. O por un lado, o me quedo en casa, ¿sí? Y evito la pandemia, o me muero de hambre si salgo o si no salgo a trabajar. Y eso se está viendo casi que de presente, a diario. Es decir, si nosotros miramos al día de hoy, prácticamente una de las crisis que tiene el empresariado colombiano es pagar la prima de mitad de año, ¿sí? Y fuera de eso, a eso hay que sumarle el pago de los impuestos, tanto de prediales como de RTICA, de RTIVA, etcétera, y eso está generando un golpe mortal para el sector productivo del país. Entonces, hace poco se estaba planteando cuáles podrían ser eventualmente los alivios tributarios que se podrían generar en materia de impuestos. Y lo cierto es que no puede haber alivio tributario en este momento. En este momento hay que generar políticas de choque que realmente permitan que el sector productivo subsista y que logre trascender esta pandemia. Entonces, pues sale a relucir varios escenarios. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el tema en materia laboral? ¿De acuerdo? Y entonces uno dice, bueno, en materia laboral, pues se supone que los trabajadores tienen unos derechos que son mínimos, vitales y móviles, y entre esos, pues sus primas, su salario mínimo, pero encontramos que el derecho, la norma que estaba pensada para una situación normal es insuficiente, es ineficaz, no alcanza a cumplir realmente el proyecto social al que se tenía previsto porque se excedió la fuerza. Entonces, todos los esfuerzos económicos que estaban en una parte del Estado tienen que ser trasladados a otros escenarios mucho más complejos, como es el caso de la salud. Entonces, eso nos está llevando precisamente a replantear el tema del pago de los impuestos en su totalidad. Es decir, en este momento, si el gobierno quiere subsistir, está obligado, casi que obligado, a condonar las deudas de los impuestos en su generalidad para poder afrontar y salvaguardar el sector productivo y el bolsillo de las familias colombianas. Es decir, el problema, si bien se puede ver desde una óptica macroeconómica, el problema para solucionarlo tiene que darse desde lo microeconómico, es decir, hay que garantizarle la mínima subsistencia a los hogares colombianos y a las empresas para que puedan salir adelante y después sí poder aportar al sistema tributario en general. Jonathan, precisamente de lo que nos acabas de explicar y del impacto que acabas de mencionar que está teniendo toda esta crisis, todo este tema de la pandemia en la economía del país y del mundo, que hablabas un poquito acerca de esto, pero te pregunto, ¿crees que la Secretaría de Hacienda y la Dirección Distrital de Impuestos deba ampliar la prórroga del impuesto predial más allá de julio, pues dado el tema del confinamiento, que el confinamiento se ha extendido? Mira, yo te soy muy franco, yo no estoy seguro de que la Secretaría deba ampliar la prórroga. Es que estoy convencido totalmente de que no se deben cobrar impuestos.
En este momento no se deben cobrar impuestos. Ya prácticamente hay hogares colombianos, empresas colombianas que ya llevan casi, creo que 86 días mal contados, si no estoy mal, ¿sí? Exactamente a las 12:30 del día, 12:45 del día, la alcaldesa, bueno, la señora alcalde, corrijo, la señora alcalde Claudia López, estaba diciendo que la cuarentena se iba a alargar en varias zonas de la ciudad, incluso que se iba a postergar hasta el 15 de junio, más o menos. O sea, ustedes se pueden imaginar qué puede suceder con el sector comercial informal y con el sector comercial formal de la ciudad de Bogotá en una situación de estas, cómo se puede garantizar un flujo de caja permanente y asimismo cumplir las obligaciones laborales y las obligaciones tributarias. Eso físicamente y económicamente es imposible. Es decir, no se puede ahorcar la gallinita a los huevos de oro, porque es que si bien es cierto, una cosa es el derecho como disciplina autónoma y otra cosa es la realidad económica como una disciplina autónoma, y obviamente eso nos impulsa o nos lleva a concluir que si bien en este momento se puede tener la mejor norma y la mejor intención de la norma, la realidad económica nos está llevando a afrontar unos hechos irrefutables que no podemos controvertir, y es que los recursos son limitados por un lado y segundo, tenemos que solucionar una pandemia, pero no podemos ahorcar el sector productivo porque el sector productivo necesita recursos para poder sobrevivir, ¿de acuerdo? Ahora, también es un hecho notorio de los temas de corrupción que se han presentado en los últimos días y las preguntas que están saliendo en este momento a flote de qué pasó durante estos 3 meses de confinamiento respecto a si se habían aumentado las UCIs en Bogotá, que si se habían traído las camas necesarias, que si se habían hecho la fabricación necesaria de los respiradores, etcétera. Y hoy por hoy démonos cuenta que tenemos a Fontibón, Kennedy y Chapinero, y creo que Suba, si no estoy mal, en alerta naranja. Y una de esas ya sé que el hospital de Kennedy está ¿cómo se llama esto? En alerta roja, porque ya no tienen los cupos suficientes para atender a los enfermos de COVID. Entonces, esa situación nos obliga a replantear realmente de dónde pueden salir los recursos. Y la única forma de que estos recursos lleguen al fisco es endeudándose. La ciudad sí puede asumir una deuda pública, pero el ciudadano de a pie no puede asumir una deuda pública porque tienen que escoger entre o pagamos nuestro mercado y nuestro sustento, o pagamos los impuestos o pagamos las nóminas. Pero entonces, doctor Jonathan, ahí me queda una duda. Si, por ejemplo, el Estado no recauda dinero por medio de los impuestos, ¿cómo va a financiar los proyectos sociales y también todos los sectores de salud, justicia y los demás servicios sociales? Claro, Jennifer, mira, el tema va a esto. En este momento todo es importante, ¿sí? O sea, hay cosas importantes. El asunto del desarrollo social es importante, el asunto de la movilidad es importante, el asunto de la justicia es supremamente importante, pero hay una cosa que es urgente. Y lo urgente es solucionar el tema de la salud y el COVID, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Usted sabe por derecho, y yo creo que y no habrá abogado en el país que me desmienta en esto, es que nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, usted a un empresario no le puede exigir que pague las primas de junio, si ya 80 días sin recibir dinero y sigue por el contrario pagando impuestos o pagando nóminas para salvaguardar la empresa y servicios públicos. No lo puede hacer porque es que eso implicaría generar una causal en derecho de liquidación de la empresa, como están varias empresas. Hay empresas también que tienen una rotación de maquinaria o de insumos o de materia prima que al día de hoy está vencida, es decir, ya no se puede utilizar. Es otra causal para poder llevar o proyectar la solicitud de una liquidación de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo en este momento? La ciudad de Bogotá sí tiene la capacidad de endeudamiento, préstamos extranjeros, porque es que el asunto es que la normalidad de la ley opera en situaciones donde lo normal sirve, es decir, estamos en un estado de excepción, en un estado de emergencia, ¿sí? Y si bien es cierto, lo que se trataba era de garantizar los derechos, en este momento lo que se está buscando es garantizar que las libertades
no sean tan restringidas y no sean tan maltratados los derechos patrimoniales de los colombianos. Entonces, valga la aclaración. Aquí lo que hay que buscar es una aproximación interdisciplinaria entre lo económico y lo jurídico, y obviamente alguien tiene que ser, y como bien lo dice también el aforismo romano, quien puede más puede lo menos, es decir, en este caso, el Estado, es decir, el Distrito Capital de Bogotá, puede asumir deudas como Distrito Capital de Bogotá, y no importa si esa deuda se va a 20 o 30 años. Usted lo que no puede es someter a una persona de a pie o a una microempresa familiar, a una pyme, a una MIPYME, a que eventualmente la perjudiquen para quitarles el sustento, porque prácticamente usted los pone en una situación en que no se pueden defender y les dice quédese en la casa o hay multa o no, o salga y se contagia el coronavirus. O sea, es que eso es una dicotomía bastante absurda. Jonathan, entonces, ¿cuál creería usted que podrían ser los alivios y las ayudas para la industria en nuestra ciudad? En este momento yo estoy en una encrucijada académica e intelectual, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque resulta que, si bien es cierto, ustedes lo mencionaban, hay unos gastos prioritarios, ¿sí? El aparato productivo del país está parado y acaban de decirnos que muy seguramente vamos hasta 15 días más. De acuerdo a los análisis que hay, la mitad de los casos de COVID están en Bogotá. ¿De acuerdo? La capacidad de UCIs en Bogotá no es suficiente para atender esos casos de COVID. Pero también tenemos el aparato productivo de Bogotá prácticamente que estático, quieto, bares, moteles, restaurantes, gimnasios, universidades, colegios, están quietos. Es decir, el sector formal de la economía bogotana está prácticamente que inoperante en este momento, si se puede decir así. Fuera de eso, súmele el flujo de población flotante que es de Bogotá, que es más o menos unos 700.000 habitantes por día, o eran hasta hace un par de meses 700.000 habitantes por día, entre lo que se traslada de Soacha, los municipios aledaños como Chía, Cajicá, Zipaquirá. Eso traía algún flujo de recursos para la ciudad. Hoy en día nosotros no contamos con esos recursos. Entonces, la verdad es que en este momento lo que se puede hacer es crear una fórmula que permita que los empresarios se les condonen las deudas tributarias siempre y cuando se comprometan a garantizar la permanencia de por lo menos un empleo desde el punto de vista formal. Uno, no se les puede exigir más, sino uno. Es decir, por ejemplo, tenemos una microempresa donde hay un restaurante, en ese restaurante podemos mantener pagando mensualmente un salario mínimo. Entonces, eso jalona la economía, garantiza la permanencia del empleo, no se destruye no se va a destruir, digamos, el aparato productivo o el tejido productivo del país, y evidentemente la ciudad va, si bien es cierto, no va a recibir los ingresos, una vez finalizada la pandemia va a tener cómo poder cobrar impuestos, pero definitivamente digamos que es un poco como decir que con la plata de los impuestos que le pertenece al Estado, hagámosle un pago directo a las personas que tenemos nosotros como empleados y paguémosles directamente a ellos. Pero eso depende del flujo de caja, depende de una serie de efectos externos desde el punto de vista económico, que de una u otra manera nos va a llevar a saltar la tradición jurídica, la tradición económica que se vienen soportando en estos escenarios. Es decir, hay que cambiar la noción de lo que nosotros entendemos por empleo, la noción de los conceptos económicos y jurídicos que estamos manejando ahorita, y obviamente hay que analizar hasta qué punto se puede comprometer realmente o sacrificar digamos que en este momento la economía del distrito. No nos digamos mentiras, en este momento lo único cierto que tenemos es que no sabemos cómo opera el virus. Primero. Segundo, los datos que estamos manejando al día de hoy tienen casi 15 días de retraso. Es decir, que los datos con los que estábamos tomando decisiones en un espacio temporal tienen un margen de 15 días de error. Entonces, las decisiones que estamos tomando no son reales. Estamos hablando de que si esa decisión se está tomando para hace 15 días atrás.
Entonces, eso es un tema que hay que mirar con detenimiento y nosotros tampoco podemos someter a la población, ni a los colombianos, ni a los trabajadores, ni a los empresarios a un sacrificio que el Estado o el distrito puede tolerar. Doctor Jonathan, bueno, pero hay cifras de diferentes expertos en el que dice que aumentarían más de un 50% la cifra de desempleados, no solo en Bogotá, sino en el país, el cual podría aumentar aproximadamente 1 millón de personas. ¿Usted cree que las ayudas y los subsidios que va a dar el gobierno sin tener un empleo y sin generar riqueza y desarrollo económico por medio del trabajo, se podrá precisamente lograr que las personas paguen o que, bueno, usted decía que la idea es que no paguen pues los impuestos, pero usted qué cree que se puede hacer? A ver, Jennifer, el subsidio por regla general no es bueno. ¿Por qué? Porque es un dinero que promueve la no producción del Estado, no, promueve la no producción del sector productivo, ¿sí? Y eso no va a solucionar absolutamente nada, ¿sí? Pero lo que sí usted puede hacer es que desde la base del tema del flujo de capital inmediato, usted puede exigirle al empresario que tiene, o al microempresario, la formalización. Es decir, yo tenía una empleada colombiana o una mesera teniendo mi restaurante, pero nunca, no le pagaba el mínimo. Ahorita, si me quitan los impuestos, pues yo me comprometo primero a afiliarla al seguro, a la seguridad social y a pagarle el mínimo. Y esa familia tendrá el mínimo vital y móvil que tanto estaba buscando el gobierno. Es decir, hay que replantear las normas de modo pues que la excepción nos permita generar algo de legalidad y algo de garantía. Es cierto, o sea, en este momento el subsidio puede colaborar para sobreaguar las necesidades básicas, pero no es la solución real, no es la solución inmediata, porque es que el Estado no tiene tanto dinero tampoco para sostener eso, pero lo que sí puede hacer es trasladar ciertos gastos a personas que sí tienen cómo producirlos. Entonces, eso es un poco la invitación a la que estamos haciendo en este momento, porque no podemos estrangular al sector productivo, porque del sector productivo salen los impuestos con los que se pagan y se mantiene el distrito capital y en general el Estado. Y también salen los sueldos con los que se pretende mantener el sueldo de los trabajadores, que en su mínimo vital y móvil. En ese orden de ideas, nosotros no podemos estrangular el sector productivo. Hay que asegurar que el sector productivo subsista a cualquier costo. Es decir, alguien tiene que salir sacrificado en este momento y lo lógico es que en este momento el que puede lo más, el que tiene las reservas internacionales de una u otra manera, las utilice, que es el Estado colombiano, que recurra a préstamos, ¿sí? Y ahora, pues también hay que mirar el manejo que le van a dar los bancos a este tipo de beneficios y de, bueno, pues no diría yo que de beneficios, sino de mutatis mutandi, en una nueva situación de orden económico con un impacto evidentemente sobre la operatividad de la normativa jurídica. Por lo menos en este momento, ¿a nosotros de qué nos sirve un corredor verde sobre la avenida Séptima? Si no sabemos todavía ciencia cierta si esta pandemia va a parar en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año y medio, y cuando las opciones más reales y ciertas que hay para la solución, para encontrar una vacuna son de 18 meses. O sea, es un gasto que se puede postergar. Jonathan, a propósito de lo que está mencionando usted en este momento, hay otro sector, otra parte de la industria que ha sido muy golpeada justamente por el periodo de confinamiento que estamos viviendo. ¿Cuál cree usted que ha sido la afectación fiscal del distrito por el cierre obligatorio de centros comerciales, bares, restaurantes, hoteles, moteles, cines y cafeterías por el cese del recaudo de industria y comercio, tableros y avisos IVA e impuesto al consumo? Muy alto, eso definitivamente es muy alto y lo vuelvo y te digo, en este momento, pues, en materia tributaria siempre se trabajan sobre bases y proyectos o proyecciones económicas. Y al día de hoy, pretender determinar cuál ha sido el impacto económico en estos sectores es difícil. Uno de los sectores más golpeados, por ejemplo, ha sido el de la construcción, que trataron de reactivarlo hace poco, sin mucho éxito. Otro sector que ha sido muy golpeado ha sido el de la hotelería y turismo, el de hotelería y turismo, y obviamente se incluye los moteles, hasta tal punto que ellos dicen que la única forma en que puedan regenerar en un momento dado
un ingreso que sea propio del objeto social de su actividad económica es hasta dentro de 18 o 24 meses. Y eso es mucho tiempo. Eso, o sea, a mí me van a perdonar, pero el que diga que esto se va a solucionar de la noche a la mañana y no entienda la dinámica económica y el impacto que se va a generar está totalmente desfasado. O sea, el Estado tiene que endeudarse y el Estado tiene que asumir unos criterios que intervengan e impacten radicalmente, digamos que la economía, para poder no encauzarla, sino aminorar los efectos de la economía. Jennifer muy bien lo señalaba, que es aproximadamente 1 millón de empleos los que se van a perder. De hecho, hace 15 días hubo un estudio que sacó el doctor Rafael Nieto Loaiza y más o menos calculaba que no era 1 millón de empleos, estaba hablando de 1.400.000 empleos. Es decir, 1.400.000 familias sin trabajo, sin posibilidad de crecimiento. A eso súmele el tema de la deserción universitaria, que va a ser supremamente alto, porque las universidades no van a tener cómo soportar, o mejor dicho, los estudiantes no van a tener cómo pagar matrículas tan altas cuando están en modalidad, por ejemplo, remota. ¿Sí? Y a eso súmele la población que vive de empleos indirectos en todos estos sectores. Es decir, el impacto económico al día de hoy o sea, es fatal, o sea, es terrible. El peor de los escenarios es la apocalipsis. De hecho, por eso es que es tan importante encauzar y salvaguardar el sector productivo. En este momento, la única forma de asegurar que el país vuelva a recuperar algo de su productividad es asegurando el sector productivo, asegurando una cadena de producción permanente. Pues muchos dicen, me parece odiosa la palabra, reinventarse, pero es una opción para poder lograr sobreaguar. Pero el alivio, como en palabras de Jennifer, que podría utilizar el distrito en este momento es suspender el cobro, no suspender, condonar. Ojo, voy a cambiar la palabra, no es suspender, no es aplazar, es condonar los pagos de impuestos durante este año. Incluso si se pretende un poco garantizar el recaudo para que haya algo de flujo de caja al sector público, en este caso el distrito y por ende en la nación, se puede decir que se pueden condonar los impuestos que no se han pagado siempre y cuando usted cancele el 20 o el 30 o el 50% de estos impuestos, del valor de los impuestos. Con eso usted asegura algo de flujo de caja para el distrito o para la nación y se le da un alivio de orden tributario a las personas. Pero esto no son pañitos de aguas tibias, no es decir, vamos a sacar hoy una medida para asumir el Estado el 50% del pago de la prima de junio, o vamos a sacar y les vamos a dar 3 días sin IVA de un impuesto de valor agregado, a sabiendas de que este impuesto se inició siendo temporal y se volvió permanente hace 20 años. Es decir, eso no funciona así. Y yo estoy totalmente seguro que el presidente Duque es consciente de esa realidad económica. Es decir, el asunto es tomar la medida en el momento concreto y saberla tomar, porque no podemos seguir asusando con falsas expectativas cuando la gente se está muriendo de hambre en las casas. Entonces, des en cuenta nomás los datos que pasaron o que nos reportaron entre el domingo, sí, entre el día domingo y el de hoy. ¿A cuánto ascendió los contagios del COVID? ¿Cuántos muertos hay? Y la misma alcaldesa está en una situación muy, muy difícil porque no sabe qué hacer con su red hospitalaria en Bogotá, porque no llegaron las camas, no llegaron los respiradores. Entonces, son situaciones que obligan a tomar medidas para salvaguardar un poco el cumplimiento de la norma, porque la norma puede ser muy linda escrita, pero si no es eficaz, no sirve de nada. Doctor Jonathan, muy buenas tardes, con Estefanía. Hola, Doctor Estefanía. Jonathan, quería hacerte una pregunta. Tú hablas, por ejemplo, de que un alivio económico en ese momento para las empresas podría ser el tema de condonar el pago de impuestos, pero eso sería un alivio en este momento, pero ¿no cree que más adelante podría ser perjudicial porque quien se endeudaría sería el Estado y precisamente más adelante para pagar esa deuda crearían más impuestos? Estefanía, es que si no se hace eso en este momento,
estamos condenando a la muerte al sector productivo del país, por un lado. ¿Por qué? Porque es que uno no puede pedirle a nadie lo que no tiene, nadie da lo que no tiene. Entonces, se está presentando prácticamente, y vamos a hablar con ejemplos claros, el caso de Kennedy. La localidad de Kennedy se sabe que es una localidad donde hay estratos 1, 2 y 3, y son personas que en su gran mayoría tienen que vivir del día a día, ¿sí? Es decir, esas personas tienen que salir y conseguir su diario, tienen su casa, no será con muchos lujos, pero tienen su casa y por eso tienen que pagar un impuesto, ¿de acuerdo? Pero si usted le dice a una persona de esas que vive del día a día que tiene que pagar el predial y que fuera de eso tiene que pagar un salario y fuera de eso tiene que cumplir con los servicios públicos y fuera de eso tiene que cumplir con las obligaciones de su casa, de su manutención y de la de su familia, ¿ustedes creen a ciencia cierta que esa persona va a preferir ir a pagar impuestos o va a preferir ir a pagar, qué sé yo, el IVA o pagarle el sueldo a una persona que no tiene nada que ver con su círculo familiar? Es que el tema es de sobrevivencia, estamos viendo, lo vemos a diario. Miren nomás el caso de España, miren el caso de Italia. Personas que antes subsistían en una situación un poco más o menos digna y hoy están haciendo fila para pedir subsidios de alimentación, ni siquiera para trabajar, sino de alimentación. Entonces, es necesario que quien puede lo más, que es el Estado colombiano, el Distrito Capital, aplace unos proyectos que por sí ya han sido aplazados N cantidad de décadas en el país y en el Distrito Capital, y asuma un riesgo en la infraestructura hospitalaria y asuma esos costos que son propios del Estado. Entonces, por ese lado, yo estoy totalmente convencido que lo que hay que hacer es condonar los impuestos. La deuda hay que asumirla. ¿Se asume ahorita o se asume más adelante? Ahorita se puede manejar y generar alguna contención dentro del escenario tributario y político y jurídico del país. Más adelante de pronto ya sea demasiado tarde. Entonces, es mejor no cobrar ahorita, dejar este año cesante y no cobrarlo o postergar la deuda a 20 años si se quiere, pero que se salve el sector productivo, que es el que genera riqueza. Si usted le carga, le impone eso, es ahorcar la gallina en los huevos de oro. Bueno, y para terminar, nosotros hemos visto en los últimos días que se ha hablado y se ha debatido mucho sobre las fotomultas que ya están ahorita habilitadas. ¿Usted cree que ese cobro por vía judicial debería ser declarado ilegal? Mira, Jennifer, realmente el tema de las fotomultas y digamos que esas decisiones administrativas me parecen desafortunados por parte de la administración, porque hay que ser muy claros en esto. La administración puede pedir, el asunto es que las personas puedan pagar. Entonces, por vía judicial, si se dieron con origen de un acto administrativo o un decreto, se deben demandar y muy seguramente van a caer, porque es que realmente no hay certeza del procedimiento ni de la estructura orgánica de la norma como tal. Entonces, pues la verdad yo creo que eso fue una decisión desafortunada de la administración. O sea, a mi modo de ver, creo que es prácticamente que inservible ese asunto, de hecho, porque realmente no tiene asidero jurídico esa motivación con la que se expidieron eso, digamos, se autorizaron el cobro de esas multas. Doctor Jonathan, muchas gracias por haber participado en nuestro espacio en la sección de El Invitado del Día y lo invitamos a volver a nuestro programa y para seguir hablando de estos temas tan interesantes y pues le agradecemos por su tiempo. No, bueno, a ti, Jennifer, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial. Nace en Colombia una nueva opción, El Nodo en Vivo, con todo el análisis y lo que pasa en Colombia para que usted esté informado.
Bienvenido. Dirige Jennifer Gallón. Buenas tardes. Seguiremos Cuando con nuestra amanece, sección del llega un nuevo donde día con hablaremos de las principales cifras económicas con el doctor José Ignacio Murcia, de Balton Capital. Bienvenido, doctor José Ignacio. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Estamos en la sección del económetro, donde tratamos de ver las noticias más importantes que han ocurrido en el mercado de valores internacional y en general en la economía internacional. El día de hoy vemos a Christine Lagarde Llega una nueva opción de comunicación, el Nodo en Vivo, un espacio de análisis. Que no esperen que no esperen unas cifras razonables de contracción del PIB de la economía europea, que se debe esperar al menos un 8 a un 12% de contracción en este mercado. Por lo que los mercados reaccionan a esta noticia generando unos mayores índices. Llega una nueva opción de comunicación, el Nodo en Vivo, un espacio de análisis político y económico para Colombia y Latinoamérica. Un espacio de reflexión, debate y discusión donde encontrarás los personajes, los hechos y acontecimientos más importantes de Colombia y el mundo. Americana como tal. Por último, digamos, en este mismo índice, también vemos unas desvalorizaciones transitorias debido a los anuncios fundamentados de la Casa Blanca de revisar nuevas sanciones a China por las presiones que se están generando en Hong Kong. Por otro lado, el Congreso de los Estados Unidos aprueba el paquete fiscal que se había esperado, con el que se busca reactivar la economía, y de allí también se fundamenta el positivismo, el optimismo del mercado en general, buscando unos retornos en un mercado accionario nuevamente volátil. En otras noticias, es la primera vez en la historia de la humanidad en que una empresa privada va a enviar astronautas al espacio exterior. Es a través del vuelo del primer cohete tripulado de SpaceX, propiedad de Elon Musk, lo que conduce a esta acción a cotizarse nuevamente en valorizaciones en la bolsa de Nueva York. Llega una nueva opción de comunicación, el Nodo en Vivo, un espacio de análisis político y económico para Colombia y Latinoamérica, un espacio de reflexión, debate y discusión donde encontrarás los personajes, los hechos y acontecimientos más importantes de Colombia y el mundo. Internacional norteamericana, vemos que empieza nuevamente el dólar a debilitarse, cayendo, o más bien probando la resistencia de los 99 puntos, al menos en el índice de exportaciones e importaciones, o el índice de fortaleza de su moneda frente a sus principales socios comerciales, probando los 99 puntos, sabiendo que había llegado hace algunos meses cortos a los 102, 103 puntos aproximadamente. Por el otro lado, se está empezando a sentir, digamos, la tensión entre Estados Unidos y China. También está impactando esta tensión el mercado de commodities, sobre todo en el mercado del petróleo, donde empiezan a verse desvalorizaciones, nuevas desvalorizaciones del 2.5%, al menos en esta jornada. Desde el punto de vista del mercado local, el presidente Duque ha reafirmado que la prima de los trabajadores en la economía colombiana debe pagarse, aclarando así los rumores que hubo de un pago parcial de la prima a los trabajadores en la economía colombiana. Por otro lado, el presupuesto de Bogotá se contrajo de los 112 billones a los 109 billones
con el nuevo paquete presupuestario que se presentó en el día de ayer. La demanda energética que se había venido desplomando desde el confinamiento obligatorio, al menos en un 17%, empieza a presentar una recuperación paulatina del 2% sobre esta caída. Es decir, en este momento estamos en una reducción del 14% de la demanda energética nacional, lo cual pues presenta unas esperanzas o presenta algún optimismo sobre el mercado accionario en acciones del mercado energético de generación y transmisión de energía. Otra de las noticias de la economía colombiana es que las remesas presentaron una reducción del 38.4% comparado año a año. Quiere decir que se está recibiendo casi la mitad de remesas que se estaba recibiendo en el año pasado durante el mismo mes de mayo. Por otro lado, la cotización del dólar se desvaloriza la divisa americana frente al peso colombiano, llegando a una cotización promedio diaria de 3.722, dirigido sobre todo por un mayor apetito al riesgo de los distintos fondos de inversión internacionales y digamos que el mercado internacional se ha calmado un poco, buscando nuevamente activos que le generen una mayor valorización a sus portafolios. De esta misma forma, el impacto de estos flujos internacionales se ha visto reflejado en la valorización de la curva de TES, que en este momento presentan valorizaciones de entre 50 y 60 puntos básicos en las referencias del 2028 al 2034. También viendo que en el día de hoy hubo emisión de deuda nacional por parte del Ministerio de Hacienda. Más o menos estos son los puntos de la economía mundial que están moviendo el mercado del día de hoy. Como resumen, podemos ver que la tensión entre China y Estados Unidos está generando nuevas volatilidades en el mercado, que sobre todo estarían beneficiando a Estados Unidos debido a su fluctuación positiva de los índices accionarios y a la variación negativa del petróleo, uno de los insumos principales de la industria y del consumo norteamericano. Por otro lado, en otras noticias, vemos que también Estados Unidos sale fortalecido por el primer viaje no tripulado, por el primer viaje tripulado espacial lanzado por una empresa privada, y que en general los mercados empiezan a descontar lo que en los próximos meses va a ser una desvalorización de activos en el mercado europeo, una valorización de activos en el mercado americano y una ralentización del crecimiento que venía presentando China en los últimos 20 años debido a las nuevas contracciones y a las nuevas condiciones que ha puesto el gobierno americano en el comercio internacional con respecto a ellos. Muchísimas gracias y sigue Jennifer con las siguientes secciones de noticias. Muchas gracias, José. Muy interesantes todas las cifras económicas, y no olviden que esta es la sección del económetro, y ahorita vamos a un corto de comerciales. El Nodo en Vivo. Noticias con criterio.
Ya estamos de vuelta en nuestro programa del Nodo en Vivo y como les comentaba, seguimos con nuestra sección de Al Derecho con el doctor Javier Fernández, que nos hablará de un tema interesante e importante que es del área de Derecho Laboral. Buenas tardes, doctor Javier Fernández. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y seguidores del Nodo.com, a nuestra mesa de trabajo, a Jennifer, a Estefanía, a Andrea y a José. Y lo único que nos quedó fue de conclusión por parte del doctor Jonathan es que las cargas laborales son muy grandes para las empresas y para el sector industrial del país. Por eso, acogiendo uno de esos temas y teniendo en cuenta las dificultades que se han presentado para la ejecución en materias de prestaciones laborales, como lo son ahora el pago de primas y el pago de otras acreencias laborales, hemos traído El Nodo en Vivo. Noticias con criterio. Esquema. Y entre lo que nos han preguntado ustedes, los oyentes, es qué hacer con los trabajadores, cómo desarrollamos esas obligaciones laborales, cómo podemos pagar, si debemos o no pagar las acreencias o las primas que se vencen en el próximo mes. Hoy el ministro del Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera, sale diciendo y ratificando que esas obligaciones laborales son de carácter irrenunciable por parte de los empresarios, una situación que pone quizás en aprietos a muchos industriales del país. Lo primero es advertir los decretos que han salido por parte del gobierno nacional, como lo son el 457 del 2020, el 488 en el presente año. Advertimos asimismo que las empresas tienen algunas de las posibilidades para poder bajar esos costos laborales, los que tenemos en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, aunque no es la salida más acertada o la medida mucho más privilegiada, es una solución que la tenemos ahí, la debemos implementar, la cual nos identifica el salario sin prestación del servicio. Dice el artículo: durante la vigencia del contrato de trabajo tiene derecho a percibir un salario aun cuando no haya prestado el servicio por disposición o culpa del empleador. Bajo esta premisa, no existe una suspensión del contrato de trabajo y no es necesario llegar a un acuerdo para su aplicación. Como lo decíamos, no es recomendada para las empresas, pues bien, se debe continuar con el pago, con la remuneración al trabajador y pagar a título de salario. No genera algún descuento en prestaciones ni en vacaciones. Esta es una medida, por último, que es de recordar que esa medida no necesita ser notificada al Ministerio de Trabajo. Muchas de las medidas que tenemos en materia laboral deben ser notificadas al Ministerio de Trabajo. Situación que pone en complejidad porque pone un costo de transacción superior en materia laboral a las empresas. Por otro lado, encontramos la posibilidad de brindar a los trabajadores vacaciones anticipadas o hacer efectivas aquellas vacaciones por el trabajador que el trabajador no haya tomado. En ese orden de ideas encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo el artículo 186, el cual nos habla de las vacaciones, las cuales representan que los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un año de trabajo tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas y o proporcionalmente al periodo trabajado. Es decir, que si un trabajador laboró 2 meses, se deben entrar a pagar esas vacaciones o se debe el trabajador, si así bien lo quieren las empresas, entrar a gozar de manera anticipada de ese periodo. No obstante lo anterior, el artículo 187 nos habla de las épocas. La época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador sin perjudicar el servicio y el efectivo descanso del mismo. El empleador tiene que dar a conocer por lo menos con 15 días de anticipación a la fecha en la que se va a otorgar esas vacaciones al trabajador. En este punto existen, en este punto, algunas de las preguntas que nos hacían nuestros oyentes es qué pasa si el trabajador no aceptase esas vacaciones que digamos como anticipadas. No hay ningún problema, puesto que el código, si bien lo quieren ver así, nos tiene un vacío jurídico en el efecto de que no determina una aceptación por parte del trabajador, sino que a bien o hacia bien lo tiene, sí lo puede hacer, sino que simplemente se necesita es la notificación con el tiempo que se ha determinado.
Dentro de las características de esta figura de las vacaciones, no suspende el contrato de trabajo, no necesita llegar a acuerdos entre las partes, se debe remunerar y más sin embargo de aclarar que este pago se debe ejecutar igualmente si una empresa no puede llegar a cargar a estos rublos, es mejor hacerlo al finalizar esa relación laboral. No obstante lo anterior, es de entender que para el pago de las vacaciones no se necesita incrementar o no se necesita exponer el auxilio de transporte. El auxilio de transporte para el año 2020 en Colombia está en 102.854 pesos y quienes tienen el derecho a ese auxilio de transporte, todos los trabajadores, aquellos que tengan un ingreso inferior a los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por otro lado, encontramos la posibilidad de aplicar la figura de licencia remunerada. En este caso, si suspendemos el contrato de trabajo, puede generar un pago salarial y un pago no salarial. Dependerá en ese momento qué sea mejor para las empresas. Uno de sus efectos es que se puede descontar para el pago de cesantías y de vacaciones. En este caso, tampoco requerirá comunicarlo al Ministerio de Trabajo y tampoco necesitará la empresa generar como una creencia laboral el auxilio de transportes. Asimismo, encontramos la figura de la licencia no remunerada. Igualmente que el anterior, necesita un mutuo consentimiento entre el trabajador y el empleador, diferente a una fuerza mayor si bien no puede prestar el servicio, pues esta simplemente se da, se desarrolla, se presenta, no depende de un mutuo acuerdo. Entre las características de esta situación o de esta figura jurídica remunera, no se genera el pago de salario, no se genera el pago de las cesantías, el pago de las vacaciones, y en este caso tampoco requerirá la notificación al ministerio. Mientras tanto, otra de las partes es la fuerza mayor. ¿Cómo la empresa podrá excusarse de poder retirar a un trabajador o de poder tener otras alternativas? Es la fuerza mayor. En este caso se suspende el contrato de trabajo, no necesita un acuerdo entre las partes, no genera ninguna remuneración y uno de sus efectos, o entre uno de sus efectos, es que se puede descontar para el pago de cesantías y vacaciones. Y a diferencia de las anteriores figuras, en este caso, sí se debe comunicar o informar al Ministerio de Trabajo. Y así, bien lo concederá algunas empresas, nuestra recomendación es recaudar el mayor material probatorio posible. Y claro, la fuerza mayor no permite la terminación del contrato de trabajo. Es simplemente como una excepción a esa regla general. Es de recordar que la suspensión por fuerza mayor afecta a todos los trabajadores en el evento de que de pronto alguna de esas empresas tenga trabajadores con fuero, en el evento de los sindicatos, con una protección especial, por ejemplo, las maternas, el caso de las personas que tengan alguna discapacidad o alguna limitación en su capacidad o pérdida de capacidad de trabajo, entre otras. Otra de nuestras recomendaciones sería renegociar esos acuerdos colectivos, esos acuerdos que se tengan con salarios, esos acuerdos que se tengan a la terminación de contratos. Si bien lo decía el doctor Jonathan, la carga laboral es muy amplia y debemos ajustar las normas laborales a estas nuevas necesidades para responder de una manera eficiente en el sector tanto laboral como en el sector industrial. En ese orden de ideas, lo que consideramos es renegociar esos nuevos planes o contratos de trabajo que se tengan ya vigentes con los sindicatos. Por ejemplo, unas prestaciones adicionales, unas prestaciones por determinadas ganancias. No obstante lo anterior, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 51 nos habla de la suspensión del contrato de trabajo y entre las causales que vimos estaba la fuerza mayor o el caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Este hecho que genera la fuerza mayor se debe verificar por parte de la compañía. Se debe dar aviso al Ministerio del Trabajo y cómo ella efectúa su ejecución. Por su parte, el Ministerio del Trabajo verificará que se haya presentado y que impida un desarrollo de la actividad productiva. Todo se reduce a la capacidad probatoria. Para este supuesto, de hecho, no se requerirá una autorización por parte del Ministerio. Ahora bien, si se llegase a declarar, solo es objeto de control por vía judicial. Es decir, que si el juez considera una falta en su motivación, a esta declaratoria de fuerza mayor o caso fortuito se deberá pagar los salarios y su correspondiente mora, por lo que se debe estar muy bien documentado, como lo decíamos anteriormente. Sin embargo, el numeral tercero
nos determina la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento de negocio en todo o en parte hasta por 120 días, por razones técnicas o económicas u otras independientes a la voluntad. Ya al día de hoy creo que podremos llegar a aplicar, y con esta nueva ampliación del aislamiento obligatorio se recobra una nueva importancia este numeral tercero, puesto que parece ser que vamos a llegar a los 120 días, lo que generará una pérdida económica y generará una posibilidad en las empresas de poder prescindir de los trabajadores bajo este entendido. Sin embargo, a diferencia del numeral primero, en este supuesto sí se requiere una autorización del Ministerio de Trabajo, es decir, que el Ministerio expida un acto administrativo y avisar a los trabajadores que dichos hechos cesaron y deberán presentarse a laborar nuevamente. Uno de los muchos problemas que tenemos en materia laboral es el costo de transacción, y en este evento el Ministerio de Trabajo es muy dispendioso frente a este tema. No obstante a lo anterior, el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo también nos mencionan otros efectos de la suspensión. Durante el periodo de la suspensión se contempla el artículo 51, por ejemplo, que dice se irrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el patrono pagar los salarios. En ese orden de ideas es un alivio para la industria, para el sector empresarial, el no tener que satisfacer esas acreencias laborales de alguna manera. Es de resaltar que estas suspensiones las podemos implementar al contrato de trabajo a través de un otro sí, es la manera como podemos interferir en el contrato de trabajo. Ahora viene de advertir que la situación atípica que ha producido el COVID o el estado de emergencia en ningún momento ha generado alguna especie de estabilidad laboral reforzada, como muchos podrían llegar a creer, es decir, la posibilidad de poder disponer de los servicios de algún trabajador, pues bien aplicarían las normas correspondientes para ello, es decir, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Pues bien, como también lo decíamos en nuestra anterior intervención, nadie está obligado a lo posible. Toda relación laboral tiene consagrada la terminación unilateral del contrato de trabajo. En los contratos a término indefinido, la indemnización ha de pagarse para los trabajadores que devenguen un salario inferior a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una indemnización de un salario mínimo legal, es decir, aproximadamente 877.803 pesos. Aquellos trabajadores que devenguen esta situación, pero que tengan más allá de un año, será a pagar 30 días de salario más 20 días adicionales de lo que corresponda a la determinada función o a la determinada relación del trabajo. Lo anterior en el entendido de que todo contrato laboral viene envuelta esa condición resolutoria de la que habíamos hablado. Ahora bien, la suspensión que genera la fuerza mayor, como lo menciona el artículo 51, debe ser un hecho ajeno a las partes, externo, atípico de tal gravedad que impida desarrollar la actividad normal, que exista una imposibilidad jurídica. Esa imposibilidad jurídica es aquella de que yo no pueda prestar el servicio debidamente, y va a variar dependiendo de los sectores. Por tanto, la declaratoria de emergencia económica o la pandemia del COVID-19 no genera por sí misma esa fuerza mayor, como cualquier persona lo creería, sino el efecto de las políticas públicas que lleguen a impactar mi actividad como industrial o como empresario. Por tanto, en muchos de los casos no existirá una imposibilidad jurídica, sino un impacto económico, como es lo que hoy en día estamos presenciando. Pensaríamos que, por ejemplo, en el caso de un bar, en donde posiblemente sí exista una imposibilidad jurídica plena de continuar con la actividad comercial, a diferencia de un restaurante, como lo poníamos de ejemplo, en donde se puede seguir ejecutando la actividad guardando unos protocolos, trabajando a puerta cerrada, en el ejemplo de los supermercados, en el ejemplo de los centros comerciales, más sin embargo, estas restricciones lo que dan lugar, o esta política pública de restricción de bioseguridad lo que da lugar es a un impacto económico. Otro ejemplo de los que pueden seguir trabajando es el sector salud, la actividad que se encuentra abiertamente, sin embargo, exceptuando las actividades de odontología, las cuales poco a poco se van abriendo, y ya vemos que a partir del 8 de junio empezarán a reabrir, como lo está empezando a generar la rama judicial, tanto para los abogados litigantes como en el Ministerio de Trabajo para los acuerdos o conciliaciones que se desarrollen. Por ello, y a manera de conclusión, en este caso, lo que le recomendamos a las empresas es desarrollar un mapeo
de la empresa las actividades que desarrolla cada uno y de sus trabajadores qué actividades desarrolla, para determinar quién o qué actividades se encuentran en una imposibilidad total o parcial de seguir desarrollando las funciones inherentes a la actividad comercial de la empresa. Planeación de las decisiones a tomar, decisiones proporcionales, no unas decisiones totalmente desproporcionadas. Demostración y protocolo de la ejecución, probar esa fuerza mayor para evitar problemas a futuro con sus trabajadores en una eventual demanda por despido sin justa causa. Sin olvidar los protocolos de seguridad o recomendaciones de las diferentes autoridades, como por ejemplo evitar aglomeraciones, el lavado de las manos, el tomar unas temperaturas a las entradas a aquellas empresas que presten servicios o que los clientes tengan que ingresar en algún momento. Esto ha sido todo por el día de hoy y esperamos compartir en una próxima ocasión. Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias, doctor Javier, por ese análisis tan detallado que nos dio de la situación laboral, y pues esperamos que todas las semanas nos envíen sus inquietudes, si desean que el doctor Javier realice la consulta de alguno de estos temas, y ustedes nos envían sus inquietudes para poder resolvérselas en nuestro programa en vivo. Y les quiero recordar que pueden seguir para todos sus anuncios y sus anuncios publicitarios para vender sus productos, carros, casas. Pueden meterse a la página casaycarro.com, en la cual podrán hacer esos anuncios y pues a un costo muy básico y económico. Entonces, para que sigan nuestra página. De igual forma, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro newsletter de Nodo Colombia, en el cual por medio de la suscripción podrán obtener beneficios y podrán también tener toda la información de primera mano. Ya pues damos paso a nuestra siguiente sección, que es la sección cultural, en la cual pues le doy paso a nuestra compañera Estefanía Flores, quien nos presentará las noticias deportivas del día. Bienvenida, Estefanía. Así es, Jennifer, muy buenas tardes. Y empezamos con la autorización del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte para la reactivación gradual del fútbol profesional colombiano. Esta noticia pues claramente fue recibida con entusiasmo por parte de los diferentes equipos que esperaban esta decisión para empezar con entrenamientos que serán individuales a partir del 8 de junio. Pero antes de esto, los directores técnicos deberán reunirse, se hará una reunión de manera virtual para mirar el sistema del campeonato y las sedes. Por otra parte, según el diario AF de España, la Premier League de Inglaterra se reanudará el Nace en Colombia una nueva opción. con 2 partidos. El Nodo en Vivo, con todo el análisis y lo que pasa en Colombia para que usted esté informado. Bienvenido. Dirige. Se transmitirán a puerta cerrada. En España también ya están entrenando y se reanuda la Liga de España el 8 de junio. Según la prensa británica, el colombiano James Rodríguez está relacionado con un supuesto intercambio que estaría dispuesto a hacer el Real Madrid para que Zidane pueda contar con el francés Paul Bach. Y el equipo español ofrece al mediocampista colombiano junto con Martín Odegaard y Brahim Díaz, y el español Lucas Vázquez al Manchester United. En ciclismo, el equipo Ineos y su disputa al liderato entre Egan Bernal y Geraint Thomas y Chris Froome. Por otro lado, bueno, aparte de la situación que vivimos con el COVID-19, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el aislamiento preventivo inteligente que comenzó el 25 de marzo, tendrá una serie de flexibilizaciones a partir del próximo 1 de junio. Es decir, que los niños y niñas de 2 a 5 años podrán hacer actividades al aire libre por 30 minutos, 3 veces a la semana, y deben ir acompañados por uno de sus padres o un cuidador. Los niños y niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años podrán también hacer actividades al aire libre 1 hora al día y 3 veces a la semana. Los adultos entre los 18 y 69 años podrán salir a hacer actividades al aire libre 2 horas al día, y antes solo estaba permitido 1 hora.
Los adultos mayores de 70 años, personas con enfermedades de base, o sea, hipertensión, diabetes, cáncer, VIH, podrán hacer actividades al aire libre 3 veces a la semana durante 30 minutos al día. Y por último, este domingo el ciclista Fernando Gaviria utilizó sus redes sociales para mostrar que ya está rondando por el oriente antioqueño y preparando lo que será una temporada comprimida en la segunda mitad del año. El pedalista del Emirates, que contrajo COVID-19, ya se recuperó y luego de un cuidado médico riguroso entrará a competir en el Tour de Abu Dhabi y empezará la preparación luego de contemplar un mes en La Ceja junto a su familia. Estefanía, muchísimas gracias por las noticias deportivas para que las tengan en cuenta y también todo lo de la reanudación del deporte que es fundamental en esta época de cuarentena. Y pues vamos a dar paso a una pausa comercial. Nace en Colombia una nueva opción, El Nodo en Vivo, con todo el análisis y lo que pasa en Colombia para que usted esté informado. Bienvenido. Dirige Jennifer Gallón. Bueno, queremos darle un agradecimiento especial a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Jonathan Delgado, abogado experto en Derecho Administrativo y en Derecho Económico. En nuestra sección del invitado, el invitado nos dio su postura frente al pago de impuestos y haciendo un breve análisis del tema, podemos decir y concluir que es necesario que el gobierno tome medidas para aliviar el bolsillo de los colombianos. ¿Por qué? Porque muchos de los colombianos han perdido su trabajo, las empresas no están obteniendo las ganancias que requieren y por lo tanto pues no tendría razón de ser, de acuerdo al análisis con el doctor Jonathan Delgado, que cobraran el impuesto. Entonces se tendría que proponer en el Congreso de la República una reforma tributaria temporal o una reforma en la cual se alivie esa carga tributaria para todos los contribuyentes y de igual forma que se les dé la posibilidad de prorrogar esos pagos, no solo, por ejemplo, del impuesto de renta, sino el RTICA y otros impuestos que se pagan de manera anual y también que podamos en esa medida poder pues tener unos ingresos básicos para poder subsistir porque nadie está obligado a lo imposible. Entonces, pues quería preguntarle a mi compañera Estefanía qué piensa sobre el análisis que nos dio el doctor Jonathan Delgado sobre la reforma tributaria. Bueno, Jennifer, yo pienso que, digamos, sea cual sea la decisión que tenga que tomar el gobierno nacional, afectará sin duda alguna, de alguna manera, al bolsillo de los colombianos, sea que se dejen de cobrar los impuestos en este momento o que lo que se habló en algún momento el doctor Jonathan, que decía que es posible que en algún tiempo, cuando ya, digamos, salgamos de esta emergencia sanitaria, puedan cobrar nuevos impuestos que ayuden a solventar esa deuda. Entonces, de cualquier manera, es riesgoso, pero lo que debemos hacer, lo que el gobierno debe hacer en este momento es tomar las medidas pertinentes que menos nos afecten a nosotros los colombianos. Muchas gracias, Estefanía. De igual forma, le agradecemos a todo nuestro equipo de trabajo, a Andrea Monsalve, al doctor Javier Fernández, al doctor José Ignacio Murcia y a todo nuestro equipo, a John de la sección Dinero y Poder. Muchísimas gracias. No olviden seguir nuestras redes sociales. Les recuerdo las redes sociales. En Facebook podrán encontrarnos como El Nodo Colombia, en Twitter El Nodo Colombia y nuestra página web www.elnodocolombia.co. Para que pues nos sigan, vean también los artículos que escriben nuestros columnistas y puedan seguir también nuestras publicaciones, las cifras económicas, entre otros. Asimismo, les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro newsletter El Nodo Colombia, en donde podrán obtener beneficios
y también podrán pues poder hacer sus anuncios en la página casacarro.com a un precio muy económico. Muchísimas gracias por haber seguido nuestro programa del Nodo en Vivo y esperamos volver a verlos en la siguiente edición. Muchas gracias. Así es, Jennifer, también recordarles a quienes nos siguen y a quienes nos están viendo en este momento que si ellos quieren que nosotros entrevistemos a alguien, son bienvenidas todas las propuestas para los invitados y que nos envíen cualquiera de sus inquietudes. Y muchas gracias a todos por vernos, los esperamos en una nueva emisión.